En la clase anterior nosotros comenzamos hablando de cómo el hombre cayó en el pecado, cómo el hombre, Génesis capítulo 3, cayó en el pecado. Hoy nosotros queremos hablar acerca de el pecado de Adán, el pecado del hombre, pero cómo ese pecado se transmitió a su descendencia, a toda la raza humana. Porque alguien pudiera pensar, bueno, ¿y qué interesa? ¿Qué repercusiones tiene para mí hoy que Adán haya pecado? ¿No es el pecado de Adán un pecado más? Porque en cierto modo uno aprende, se instruye del pecado de los hombres de la Biblia, de David, etcétera, de Salomón, pero fueron sus pecados. Uno aprende de ellos, pero fueron sus pecados. Ahora, el pecado de Adán tiene una repercusión sobre nosotros que no tiene ningún otro pecado en la humanidad. Ningún otro pecado que haya cometido posteriormente la humanidad. Hay un sentido en que el pecado de Adán nos afecta muchísimo más que el pecado de, por ejemplo, David. Y eso, al pecado de Adán, y esa es la primera pregunta, ¿cómo afectó el pecado del primer hombre a todos los nacidos después de él? ¿Cómo nos afecta eso? Y eso es a lo que los teólogos le llaman el pecado original. En latín, peccatum originale. En un sentido, el pecado original, este término, hace referencia al primer pecado cometido por Adán, pero también engloba el estado y la condición pecaminosos de todas las personas que nacieron después de él por su relación con Adán, que es la razón por la que las personas son depravadas y están manchadas por el pecado desde la concepción. Ese concepto es el pecado original. El pecado original es que Adán, cuando pecó, no solo él pecó, sino que su pecado fue transmitido a la raza humana, a su generación. Y eso, mis hermanos, es algo que claramente lo enseña la Escritura. Si nosotros leemos, por ejemplo, ahí se los puse, el primer pecado cometido por Adán, que engloba el estado y la condición pecaminosa de todas las personas por causa de su relación con Adán. Y los textos bíblicos son múltiples. Por ejemplo, David expresaba en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, yo soy pecador desde el vientre de mi madre. En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que nosotros éramos, porque ahora en Cristo vamos a ver que somos, por naturaleza hijos de ira. O sea, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, la ira de Dios por nuestro pecado estaba sobre nosotros. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, que por cierto, este es el pasaje más detallado de la Escritura sobre este tema, pero yo les traigo, por ejemplo, el verso 12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren lo que dice el texto. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Por el pecado entró ¿qué? La muerte, la consecuencia del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, ¿qué heredamos de Adán? Dice este texto. Dos cosas heredamos de Adán. ¿Qué heredamos? La muerte y ¿qué más? Y el pecado, porque todos pecamos en Adán. ¿Cómo ha pasado esto? 4 verdades aprendemos acerca del pecado del primer hombre, de Adán. En primer lugar, hermanos, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. En segundo lugar, el pecado trajo la muerte. En tercer lugar, la muerte se extendió a todas las personas. Y en cuarto lugar, la razón por la que la muerte se extendió a todas las personas es por cuanto todos pecaron en Adán. ¿Ok? Estamos diciendo exactamente lo que dice el texto de Romanos 5:12.
Y eso es algo, mis hermanos, que cuando nosotros hacemos un despiece de ese texto, aprendemos claramente. Aprendemos claramente. Ahora, la pregunta es, que surge de estas 4 verdades, que son verdades como rocas, porque no son verdades mías, son verdades que dice claramente ese texto. La pregunta es, ¿cómo han pecado todos en Adán? ¿Se está refiriendo a Pablo a que todas las personas cometen actos de pecado? O sea, a que todos pecamos en Adán porque todos seguimos el patrón de pecado de Adán. Es una pregunta. ¿Se refiere Pablo a eso? O sea, se refiere a que como Adán pecó, todos nosotros seguimos su mismo ejemplo. Nosotros pecamos y por lo tanto somos pecadores. No, mis hermanos. O todos pecaron conecta de alguna forma el pecado de Adán con que todas las personas sean pecadoras. Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 18 al 19 lo explica un poco más. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Dice un poquito más abajo, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y eso es trascendental. En el momento en que Adán pecó, toda su generación fue constituida pecadora. O sea, toda la raza humana. Y en Romanos capítulo 5, en Romanos... Me viré la diapositiva que quería preguntarle. En Romanos capítulo 5, versículo 15, ese texto dice que por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Nosotros, en un sentido, morimos en Adán. La muerte llegó a nosotros en Adán. Podemos decir entonces que existe una conexión directa entre el pecado de Adán y la pecaminosidad de sus descendientes. ¿Cuál es esa conexión? Nosotros, los bautistas reformados, que abrazamos la confesión de 1689, adoptamos algo que pudiéramos llamar el liderazgo representativo. El liderazgo representativo o liderazgo federal. Nuestra confesión es una confesión que enseña claramente el federalismo. Adán es nuestra cabeza federal, hay un liderazgo representativo en Adán y esa es la postura bíblica que nosotros sostenemos. ¿Qué significa esto, hermanos, de liderazgo representativo o liderazgo federal o hablar de Adán como la cabeza federal? ¿Qué significa eso? Que el pecado de Adán se imputa a todos los que se unieron a él como el representante de la humanidad. La culpa de Adán es nuestra culpa. Cuando Adán pecó, él era nuestro representante y por lo tanto la culpa de Adán es también nuestra culpa. Y eso lo pueden ustedes ver en muchos textos. Por ejemplo, vamos a ahondar un poquito más acá. El liderazgo representativo, conocido comúnmente como liderazgo federal, afirma que la acción de un representante es determinante para todos los miembros unidos a él. Cuando Adán pecó, representaba a todas las personas. Por tanto, su pecado se adjudica a sus descendientes. ¿Están claros en eso, hermano? Eso es vital para después entender qué es Jesús para nosotros, para los creyentes. Este punto de vista encuentra su apoyo bíblico en el paralelismo en que Pablo nos habla entre Adán y ¿quién? Y el segundo Adán, Jesús. Adán y Jesús constituyen líderes representativos. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nosotros vemos claramente a Pablo hablando eso. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores.
Así que, mis hermanos, nosotros podemos hablar claramente de un liderazgo representativo en Adán. En Adán todos pecamos. Miren cómo lo dice nuestra confesión de fe, que lo dice mucho mejor que yo. ¿Algún hermano que me ayude a leer estos 3 párrafos últimos del capítulo 6 de nuestra confesión de fe? Capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Lo dice así nuestra confesión. ¿Algún hermano? Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Muy bien. ¿Cómo pasa eso? Párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad, descendiendo de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Dice que ellos eran la raíz de la raza. Ellos estaban por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, nos representaban. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a la posteridad por una generación ordinaria, o sea, descendientes físicos, naturales de Adán, siendo ahora todos los seres humanos concebidos en pecado y por naturaleza todos nosotros somos hijos de ira, acarreando sobre nosotros las mismas consecuencias que Adán acarrió, espirituales, temporales y eternas. Termina diciendo de la confesión. ¿Algún otro hermano? Dice nuestra confesión, pecador, pecas, sino que tú pecas porque eres pecador. El pecado no es más que la muestra de lo que somos. La fiebre no es más que la muestra de que hay una enfermedad. Asimismo, el pecado es la muestra de lo que somos. Nosotros somos descendientes de Adán, por lo tanto venimos dañados desde el vientre de nuestra madre, presa en forma de pecado, en forma de pecado. Tú no tienes que enseñar a tu niño a pecar, él peca. Pues tú no tienes que enseñarle a mentir, él mentirá, enséñale la verdad, que es lo que va en contra de su voluntad, de su naturaleza. Muy bien, mis hermanos, esto es algo claramente enseñado en las Escrituras y es parte fundamental de la doctrina reformada. Claramente enseñada en las Escrituras y parte fundamental de la doctrina reformada. Así que hay también una presencia en Romanos capítulo 5, 12 al 19, hablando acerca de el segundo Adán y la nueva creación. El primer Adán nos trajo el pecado, nos sumió en el pecado, nos hizo corruptos por naturaleza, pero el segundo Adán ha traído una nueva creación en el creyente. Bueno, este texto es largo, pero vale la pena leerlo. Hermano, búsquenlo en su Biblia. Yo lo voy a leer y usted lo sigue para que ustedes vean. El apóstol Pablo nos habla acerca de este trascendental tema de las Escrituras. Romanos capítulo 5, 12 al 19. Y márquelo, esos son de esos textos que cuando tú tienes un tema importante con que tratar, esos son de esos textos que tienen que venir a la luz y que tienen que ser recordados en tu mente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, Adán,
de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Un claro contraste entre Adán y Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, en una frase conclusiva, Pablo va a concluir, va a aterrizar el avión. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Uno, Adán, nos trajo la muerte, nos trajo el pecado. El otro, Jesús, nos trajo la justificación. Todos son cosas que vienen de estos dos representantes. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La justicia de Cristo nos es imputada. En este texto, el apóstol Pablo toma el relato de la caída para explicar la introducción del pecado en el mundo por el primer hombre Adán, y contrastarlo con la redención de Jesucristo como el segundo Adán, haciendo una nueva creación. Adán como cabeza federal de la raza humana, eso significa como nuestro representante, no sé si lo puse acá. Ese es todo el texto que leí. Adán como cabeza federal de la raza humana, como nuestro representante, decidió desobedecer a Dios, introduciendo el pecado en el huerto del Edén. El segundo Adán, Jesucristo, decidió obedecer a Dios y ser fiel, recibiendo sobre sí la ira de Dios, tomando el lugar de nosotros los pecadores. Segunda cosa importante, mis hermanos, el segundo Adán, esto fue lo que les leí, Jesucristo decidió obedecer y también su justicia nos es imputada. Ahora, el primer Adán introdujo la muerte a todos los hombres en el huerto del Edén. El segundo Adán, Jesucristo, introdujo la vida eterna para todos aquellos por los cuales murió y resucitó. Hermanos, el relato de la caída oscureció el huerto del Edén, pero Dios, por su gracia redentora, Génesis 3:15, nos trajo el Redentor prometido, el Salvador. Así que, mis hermanos, el paraíso que Adán y Eva perdieron por su desobediencia es en Jesucristo, el segundo Adán, un paraíso reconquistado para todos aquellos que están unidos a Cristo. Es una gran verdad, pero una gran verdad y es una bendita verdad. Hermanos, Jesús es el segundo Adán que trajo la vida que perdimos en el primero. Adán consintió con su mujer en su pecado y luego la menospreció, como vimos en la clase pasada. Fíjense lo terrible del pecado. Pero sin embargo Jesús ama a su esposa, la iglesia, y dio su vida por ella. Jesús fue mejor que Adán, tomando la culpa de su esposa, que es la iglesia, habiendo entregado por ella su vida para darnos la justificación. Miren cómo lo dice Romanos 5:19. Lo dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesucristo se imputa a nosotros y se nos cuenta por justicia. Aquí la lógica sugiere que si la justificación y la justicia del Señor Jesús se imputan a sus hijos por los cuales Él murió y resucitó, así también la culpa del pecado de Adán fue imputada, fue transmitida a todos aquellos que él representaba. Y en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, esto fue todo lo que les acabé de poner. Romanos 5, 12 al 21, ese larguísimo texto que quiero que lo marquen en sus Biblias para que tengan claro esta enseñanza.
se considera que los cristianos son justos porque la justicia de Cristo, es decir, una justicia externa al creyente, se imputa a todos los que son de Cristo. La culpa de Adán también se imputa, la culpa de Adán. La culpa se imputa a todos sus descendientes, aunque no pecaran personalmente cuando lo hizo. Nosotros no pecamos ese día con Adán, pero su culpa, la culpa del pecado y la transmisión del pecado fue para todos nosotros. Y Pablo lo dice más adelante también en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, hermanos, ambos hombres, Adán y Cristo, se ven como representantes de la humanidad y para ambos los efectos de sus acciones se transmiten a los demás. Adán es el representante de la humanidad pecadora y Jesús lo es de los elegidos. Esas son verdades, hermanos, que deben estar en nuestros corazones. Adán es el representante de la humanidad y por su pecado nosotros hemos recibido la muerte. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de Adán sobre toda la humanidad? Porque ahora usted pudiera preguntarse, ¿cuál es la consecuencia del pecado de Adán sobre la humanidad? Sí, el pecado. Pero ¿qué significa eso, mis hermanos? He aquí otra doctrina reformada, otra doctrina histórica de la reforma, y es una doctrina que debemos tener clarita todos nosotros y que yo no pudiera decir en otra iglesia, y es, en otra iglesia que no comparta esto, es la doctrina de la depravación total. Eso es lo primero que Adán nos regaló. La depravación total es un regalo que recibimos de Adán, un regalo bien malo. Fue transmitida de Adán. La depravación total es la condición en que todos los hombres nacidos, descendientes de Adán, nacen. Es en la condición en la que nacen. Miren lo que dice un poquito más adelante. Este versículo lo va a tratar el pastor William en la próxima clase. Pero miren lo que dice un poquito más adelante de esta narración. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hermano, eso contrasta con Génesis 2, ¿verdad? Un contraste chocante. Son dos cuadros diferentes. Dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y que los pensamientos de ellos eran de continuo, solamente al mal. ¡Wow! Un cuadro desolador. ¿Qué implicaciones, mis hermanos, tiene esta depravación total en cada uno de nosotros? Y he aquí el concepto de lo que nosotros decimos como depravación total. Cuando nosotros hablamos de depravación total, estamos hablando esencialmente de tres cosas. Yo no puedo pudiéramos dar una clase entera de depravación total, pero no puedo. Vamos a hablar esencialmente de tres cosas cuando nosotros hablamos de depravación total, o como el pastor R.C. Sproul le gusta llamarle, depravación radical. Esta depravación total tiene tres verdades insertadas en este término. En primer lugar, la contaminación y corrupción de todos los aspectos de la persona. Eso es depravación total. La contaminación y corrupción de la voluntad, las emociones, la conciencia, todo el ser humano, de sus acciones, está corrompido, contaminado por el pecado. En segundo lugar, la incapacidad total de la persona de agradar a Dios. Después de Adán, en nuestra naturaleza no hay capacidad para agradar a Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, la universalidad en la que todos son concebidos y nacen como pecadores, juntas. Estas cosas muestran el terrible estado de la humanidad no redimida, incapaz de glorificar a Dios y sin disposición alguna para hacerlo. Estas tres verdades son verdades que están unidas a esa palabrita depravación total, o a esas dos palabras. Esa es la terrible herencia de Adán sobre la humanidad. Miren, y esto lo dice Pablo mejor que yo, mis hermanos. Otro texto que hay que subrayar. En Romanos capítulo 3,
a partir del verso 10, Pablo nos da una clara definición de lo que es la humanidad descendiente de Adán. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. O sea, esto a veces se nos olvida esta partecita. O sea, todo el mundo, judíos y gentiles, es todos los seres humanos. Ustedes saben que eso en el Nuevo Testamento es todos los seres humanos, judíos y gentiles. Todos los seres humanos son esto que Pablo va a contar ahora para abajo. Que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en todos sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si usted lo quiere más claro, mis hermanos, si usted lo quiere más claro, ¿por qué se salva la gente? Nuestros hermanos arminianos dicen, no, porque hay gente más inteligente, menos malo, más avispado. Hay gente que siempre, tú sabes, yo desde niño tenía una sensibilidad hacia la iglesia. Hermano, todo eso es mentira a la luz de la Biblia. Ni te lo creas tú ni se lo digas a nadie, porque le estás diciendo una mentira. Porque tú eres esto que dice este texto. Tú eres esto. Tú eres esto. Ese es el retrato de todos los descendientes de Adán. Así que en primer lugar heredamos de Adán la depravación total. ¿Y qué heredamos también de Adán? Dos cosas les dije al principio que habíamos heredado de Adán. La muerte de Adán. El otro regalito que nos dejó Adán fue la muerte. La depravación total y la muerte. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Génesis 2:17, Adán, no sigas jugando con Dios, Adán, que Satanás te hizo una mentira, te dijo una mentira, se lo dijo a Eva. Tú sí morirás, Adán. El día que comas del árbol prohibido y desobedezcas el mandato expreso de Dios y la ley escrita en tu corazón, Adán, tú sí morirás. Dios se lo dijo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán y Eva murieron en ese momento en que comieron del árbol. La consecuencia de la transgresión de Adán fue la muerte, y en 3 sentidos Adán y Eva murieron y con ellos todos los hombres. Hay 3 sentidos en el que Adán y Eva murieron y con ellos nosotros. En primer lugar, hermanos, Adán y Eva murieron en la muerte física. La muerte se introdujo en la humanidad como consecuencia del pecado de Adán. La muerte física es la separación del alma, del soplo del aliento de vida que Dios le dio a Adán, de su cuerpo. Es la separación del alma y del cuerpo. Dios le dijo a Adán un poquito más adelante, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Eclesiastés 12:17 dice, y el polvo, que es lo que somos acá, este cuerpo, vuelva a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. Y si tienes duda de que somos polvo, te recomiendo que vayas por el cementerio. Polvo eres y al polvo volverás. El espíritu no es polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que la muerte física, la separación del alma y el cuerpo fue una consecuencia directa del pecado de Adán, nuestro representante. Pero no solo esa muerte. Si hubiese sido esa muerte, no hubiese sido tan malo. Pero también heredamos de Adán la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios.
Esa muerte tiene su expresión en el mundo que vemos hoy. Seres humanos que se empeñan en rechazar a Dios y viven en la oscuridad. Seres humanos dándole las espaldas a su creador verdadero y buscando para sí todas estas desgracias. Eso lo dice Pablo, mis hermanos. Otro texto para subrayar, Romanos capítulo 1. Siempre me acuerdo de Romanos 1 cuando alguien me dice que no somos tan malos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasó? Dios los entregó a la inmundicia de en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La muerte espiritual puede llevar a una tercera muerte, y de hecho lleva. ¿A qué lleva? Le dije, en Adán heredamos 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y, en tercer lugar, hermanos, la muerte eterna. La muerte eterna es la separación eterna del hombre de Dios. Algunos consideran que la muerte eterna no es más que parte de la muerte espiritual, y eso es correcto también. No tenemos que hacer. Yo quise hacerle esa disquisición: la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Eterna de Dios. Eso ocurre cuando alguien muere en su pecado y no tiene a Cristo como su Salvador. En Apocalipsis capítulo 2, 20, 14 dice: y en la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amigo, si tú no vienes a Cristo, vas a morir eternamente. Y sé que estas verdades no se venden bien. Sé que estas son verdades que rechaza el hombre, pero son verdades. Lo demás son mentiras. Son verdades. Así que, hermanos, este es el cuadro de la humanidad. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. A no ser que tomemos sobre nosotros otro representante, al segundo Adán. Solo tomando sobre nosotros y teniendo al segundo Adán, al otro representante, podremos ser librados de estas terribles consecuencias que nos dio. ¿Moriremos físicamente? Sí, pero no eternamente ni espiritualmente. La muerte no tiene potestad sobre nosotros porque no nos aleja de Dios. Ya en este punto de nuestra clase, nosotros podemos entender claramente la historia bíblica que se narra después del pecado de Adán y Eva. Esta primera parte de la clase era necesaria porque si no, no entendemos lo que pasó en Génesis capítulo 4, o por lo menos no lo entendemos a cabalidad. Adán y Eva trajeron sobre la humanidad el pecado y la muerte y por lo tanto lo transmitieron a todos sus descendientes ordinarios. ¿A quiénes primero? Vamos, los que leen. Génesis 4, ¿a quiénes primero? ¿A quiénes? A Caín y Abel, sus niños. A sus hijos. Toda su descendencia ordinaria. Así que nosotros veremos en Génesis 4 el desarrollo del pecado en la raza humana a través de los descendientes de Adán y Eva. Miren cómo lo dice Génesis 4, 1 al 5. Si quieren, abran sus Biblias ahí, porque esa es la única manera de saber dónde estamos situados. Conoció Adán a su mujer Eva. Es interesante cómo la Biblia, ninguna palabra de la Biblia está por gusto. Generación ordinaria. Conoció a Adán a su mujer Eva. ¿Qué significa eso, hermano?
Me imagino que nadie aquí esté pensando que conoció a Adán a su mujer Eva, sería que no la conocía antes. Que tuvo relaciones sexuales con Eva. En la Biblia pone esa frase intencionalmente para enseñarnos cómo se transmite el pecado. No en el acto de la relación sexual, porque la relación sexual no es pecaminosa en el matrimonio, eso lo dice la Iglesia Católica, sino la transmisión ordinaria, a partir de la transmisión de la raza de la humanidad. Así que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así que en este capítulo 4 de Génesis, luego de la caída de Adán y Eva, vemos el primer acto de pecado, el fruto de la naturaleza pecadora caída registrado en la Escritura. El primer acto, el primer fruto de ese pecado de Adán, claramente palpable en la Escritura. Y aquí vemos a sus dos hijos, Caín y Abel. Así que lo primero que nosotros vemos en esta narración, mis hermanos, es la diferencia entre la adoración de estos dos muchachos. Quiero aclararle que eso no es un retrato de Caín y Abel, por favor. Es solo para poner más bonitas las diapositivas. El hombre había quebrantado la comunión perfecta del huerto del Edén. Ahora estaba muerto espiritualmente para con Dios. La comunión con Dios se había roto. En Génesis 4 se nos presentan dos tipos de formas de adoración del hombre en la búsqueda de Dios. Y ustedes se preguntarán, ya ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Por qué la ofrenda de Abel fue bien recibida? Lo vamos a tratar después, pero para que nadie se vaya con esa duda, no vaya a ser que después alguien... ¿Por qué? Después vamos a hablar de las características, pero ¿por qué? Hermanos, primer lugar, la ofrenda de Abel fue bien recibida porque Abel tenía un corazón regenerado. Abel ya tenía al otro representante. Se los voy a demostrar con las Escrituras. Sí, pero escogió lo mejor, pero lo escogió porque tenía a Cristo. No porque era más hábil que Caín. No. Eso lo sabemos claramente. Así que, mis hermanos, la diferencia en la adoración es que Caín dio una adoración a mi manera. La adoración, como bien yo entiendo, y la adoración a la manera de Dios, que es la adoración de Abel. Se nos ilustra este punto. Dos tipos de adoración. Una aceptable, una adoración aceptable y una adoración inaceptable. Una adoración conforme a la mente, a la voluntad de Dios, que era la adoración de Abel, pero una adoración que la trajo con la actitud correcta del corazón. Una adoración materialista impía, que era la adoración de Caín, y una adoración conforme a la voluntad de Dios, una adoración teocéntrica y piadosa. Es interesante que ambas ofrendas de Caín y Abel estaban basadas en una creencia en la existencia de Dios. El hecho de que un ser humano crea que existe Dios no significa que su corazón sea regenerado. Mis hermanos, entendamos eso. No estaba predicándole a alguien al evangelio y esa persona te dice, pero yo creo en Dios. No, esa persona no es cristiana, no está regenerada. No te creas esa. Ese Dios no es el Dios verdadero. Esa persona no tiene una relación verdadera con Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Y aunque la Biblia no registra una instrucción de Adán y Eva a sus hijos sobre las ofrendas, podemos suponer claramente, mis hermanos, y estas no son especulaciones en una nube, sino que podemos suponer claramente que esto ocurrió. A Adán y Eva le enseñaron a sus hijos cómo adorar a Dios. ¿Por qué Dios, y esta es la pregunta, por qué, me estoy pasando demasiado, por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda y miró con agrado la ofrenda de Abel? Caín adoró a su manera. Abel lo hizo por la fe. Y ahí
es el punto que les decía. Miren cómo lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Cómo lo dice? Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Cada vez que yo leo ese texto me recuerdo de otro personaje de la Biblia. ¿Quién? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. De Abraham. La justicia se obtiene por la fe. Y el texto está diciendo lo mismo. Por la fe Abel hizo eso. Abel fue un hombre regenerado. Esa es la razón de su ofrenda. La ofrenda de Abel nace de un corazón regenerado, una ofrenda por medio de la fe verdadera. Vemos una ofrenda que sale de un corazón interesado y deseoso por la gloria de Dios, una ofrenda que sale de un corazón regenerado. Sin embargo, por contraste, la ofrenda de Caín nace de un corazón depravado y espiritualmente separado de Dios. Obviamente, hermanos, Caín adoró a su manera. La actitud de Caín en su corazón no era una actitud de un verdadero adorador. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Miren cómo lo dice Primera de Juan 3:12. No lo puse ahí tampoco, hermanos. Dice que las obras de Caín eran malas, o sea que su corazón no era recto delante de Dios. Ese es un buen texto. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Por dos razones. Su ofrenda era mala, sus obras eran malas y que no venía de un corazón recto delante de Dios. Abel entregó un animal por la fe. O sea, un sacrificio más excelente, porque no era un sacrificio de su propia idea como Caín, sino un animal degollado que cumplía el propósito de Dios. Muy probablemente Adán y Eva le enseñaron a Abel y a Caín que Dios se agradaba en las ofrendas de animales. Y Abel tenía eso claro en su corazón. Y Abel por la fe ofreció un sacrificio más excelente, dice el libro de Hebreos. La diferencia radicaba no solamente en las cualidades y las características de la ofrenda, sino también en el corazón del que ofrendaba. El culto de Caín era una forma religiosa sin fe. En cambio, el de Abel era un corazón centrado en Dios. Y un corazón interesado por la gloria de Dios y por hacer las cosas como a Dios le agradan. Así que la razón por la que Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín es doble. Una adoración conforme a la voluntad de Dios y la actitud del corazón. Esas dos razones son razones claras en el texto. Una adoración conforme a lo revelado por Dios y la actitud que había en ese corazón, que era un corazón de fe. Y esto nos lleva, hermanos, entonces al primer acto de pecado posterior al pecado de Adán y Eva, y es al primer homicidio. Al primer homicidio. Al ver la envidia de Caín frente a Abel, Dios trajo a Caín con paciencia y benevolencia. Primero lo exhorta a que dejara su pecado y le advierte de las consecuencias. Dios es tan misericordioso, mis hermanos. Porque después de Caín hacer esto con su hermano por la envidia de su corazón. Hermanos, cuidémonos de la envidia. Téngale miedo a la envidia. Salga huyendo. Salga huyendo. Debemos cuidarnos de todos los pecados. Pero la envidia es un pecado terrible. Cuidémonos de la envidia. Así que la envidia de Caín frente a Abel, pero Dios en su misericordia trató a Caín con benevolencia. Miren lo que Dios le dice a Caín. Dios le hace un llamado a la conciencia de Caín. Es increíble. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios diciéndole de la terrible consecuencia que él cargaría por el pecado de su hermano. Por el pecado contra su hermano. Sin embargo, Caín se niega a enfrentarse con su pecado. Dios le hace una exhortación al arrepentimiento. Caín se niega y es llevado a la violencia contra su hermano. Aquí vemos un claro desarrollo del pecado. Hermanos, un claro desarrollo del pecado. Miren cómo
el pecado de Caín fue, en estos pocos textos, fue aumentando, aumentando, aumentando. Todo el mundo piensa que el pecado de Caín fue matar a su hermano. No, mi hermano, Caín estaba pecando desde mucho antes. Primero, el orgullo herido. El orgullo herido de Dios no aceptar mi ofrenda y sí la de mi hermano. En vez de ponerse a averiguar por qué Dios no acepta su ofrenda, ¿verdad? Segundo, la envidia. El orgullo herido, la envidia. La envidia lo llevó al odio y el odio lo llevó al homicidio. Eso es la razón por cuando abrigamos un pecado en nuestros corazones. Los pecados deben ser tratados, mis hermanos. El pecado en el corazón debe ser tratado urgentemente. Debe ser tratado como un virus, como una bacteria, como una enfermedad terrible. Debe ser tratado rápidamente, en oración, en consejos, en exhortación. Debe ser tratado. El orgullo herido, me hirió mi orgullo. Aquel hermano me hizo esto, me hizo aquello. O aquel hermano le va mejor que a mí. La envidia lleva al odio, lleva al homicidio. Y la lección que nos deja esta historia está clara. Debemos prestarle atención a la amonestación de Dios y a su palabra, no sea que permitamos que el pecado crezca en nuestros corazones y nos consuma como le pasó a Caín. Debemos cuidarnos de no andar en el camino de Caín. Debemos cuidarnos de no formar parte de la simiente impía de Caín. El pecado no tratado adecuadamente, no mortificado, va tomando fuerza como una bola de nieve cuesta abajo. El pecado no tratado correctamente es una bola de nieve que se va enriqueciendo con otros pecados y convirtiéndonos al final en verdaderos monstruos. Eso es lo que hace el pecado en nuestras mentes, en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, hemos visto las terribles consecuencias en esta pintura dantesca de lo que es el pecado de la humanidad. En esta clase hemos visto las terribles consecuencias que trajo sobre la caída de Adán y Eva en el pecado, cómo Dios no miente ni puede ser burlado. Dios le dijo a Adán que la desobediencia a su mandato traería muerte eterna. Y Adán y Eva ciertamente murieron y toda su generación con ellos. La muerte física llegaría a nuestras vidas. Estoy haciendo un resumen antes de dar una última verdad. La muerte física llegaría a nuestras vidas. La muerte espiritual, la depravación total llegaría a nuestras vidas. La muerte eterna, la separación eterna de Dios. Sin embargo, como vimos en el desarrollo de esta clase hoy, hay un contraste vivo entre los que solo tienen a Adán como su representante y los que se han refugiado por la fe en Cristo. Aquellos hijos de Adán como nosotros que han corrido al otro representante, a Cristo. Aquellos que hemos corrido por la fe al Señor Jesucristo. Y yo quiero terminar ahora con un último texto que nos muestra de manera magistral, muy descriptiva, que se puede pegar en nuestras mentes. Inclusive les traje hasta una pintura ahí un poco atrevida. La condición en la que estábamos en Adán y lo que Dios ha hecho con su pueblo, a aquellos hombres y mujeres que Él ha salvado del mundo entero y nos ha unido al verdadero Israel, que es la iglesia. Yo quiero ahora que veamos en este último texto de una manera gráfica lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cómo Dios nos ha librado de las consecuencias del pecado de Adán y nos ha dado vida en Jesucristo. Yo quiero que busquemos, hermanos, Ezequiel capítulo 37 y veamos este texto y lo veamos a la luz de todo lo que hemos aprendido. Ezequiel 37, versículos 1 al 6, y yo voy a leer también el 11 al 14, aunque usted debería leérselo completo en la casa. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, 1 al 6, 11 al 14, aunque usted debería leer todo el capítulo en la casa.
Este libro contrasta, este capítulo contrasta estas dos realidades. Y estas dos realidades deben ser contrastadas en cada uno de nosotros. Miren cómo lo dice. Abran su Biblia para que nadie se quede dormido. Miren cómo lo dice claramente. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Me dijo luego, estoy en el verso 11 ahora: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Somos nosotros. Fuimos lo que heredamos de Adán. Huesos secos. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios bendiga su bendita palabra. Dios es digno de la gloria y de la honra por lo que Él ha hecho con nosotros, por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, por la vida que Él nos ha dado. Y ahora tenemos carne, espíritu, fuerza, voluntad para obedecer a nuestro Dios que nos ha salvado. No sigas viviendo como un hueso seco, porque tú tienes vida en Jesucristo si verdaderamente tú eres fruto de la obra magistral, magnífica, inmensa que Dios hace en cada uno de los que Él salva. Que el Señor reciba la gloria y la honra en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos. Padre, nosotros te damos gracias, gracias por lo que tú nos has hecho de nosotros, Señor. Cuando nosotros vemos el cuadro terrible que heredamos de Adán y la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, nosotros nos sentimos abrumados con tanta misericordia, Señor. Nos sentimos grandemente privilegiados. Padre, ayúdanos a vivir conforme a nuestro llamado. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.